mundo del arte me conocen como Arévalo. Yo me dedico más que todo, soy actor de teatro y en ocasiones me he dedicado a la danza contemporánea. Me llamo Sonia López y tengo una licenciatura en psicología y una certificación en musicoterapia. Eh, He sido gestor de algunas instituciones como gestor cultural. Mi nombre es Luis Caal, soy artista visual, específicamente trabajo el área del dibujo, ¿verdad? Como la base de toda expresión artística visual, la pintura en diferentes medios, ¿verdad? Y con diferentes materiales. También hago muralismo urbano. Mi nombre es Sergio Peronet Líquez y me dedico a la rama del arte de la escultura. Yo creo que el artista utiliza el arte como un canal de comunicación, pero el artista siempre se comunica en cualquier estado en el que se encuentre, no importa si está haciendo arte, siempre está comunicando. El arte solo funciona como el canal o es la plataforma que usa para ciertas cosas, ¿qué quiere decir? Las imágenes, los símbolos en el proceso de la comunicación no ha desaparecido nunca. Si nos vamos a la antigüedad, vamos a ver cómo la comunicación es a través de símbolos. No hay palabras, no hay una estructura, digamos, de alfabeto, de lenguaje, sino es a través de los símbolos, ¿verdad? Y yo veo a veces publicaciones en Facebook y me causa un poquito de gracia porque dice la comunicación de ahora y aparecen todos los emojis, ¿no? Y nos parece que eso es un retroceso, pero para nada. Ese solo es la constancia de que las imágenes también, y de hecho representan mucho más a veces de lo que puedas decir con una palabra hablada o escrita, ¿verdad? Esa imagen, ya sea que la traslades con un dibujo, que la traslades con una melodía o con una postura en una danza, en un teatro, tú estás entendiendo todo lo que te están diciendo y sin usar una sola palabra. Entonces, tiene mucho que ver, creo yo, en el proceso de comunicación, todo el arte. Yo creo que es importante y que brinda otras posibilidades. Creo que permite llegar a donde el lenguaje no llega. El lenguaje con el que hablamos, no siempre podemos expresar con palabras lo que sentimos, lo que pensamos. Y aquí el arte puede llegar más lejos, con el uso de la imaginación, el uso de los recursos, ya sea visuales, auditivos, podemos llegar como al corazón humano, podría decirse, digamos, a esas cosas profundas. Cuando alguien dice es que me dejaste sin palabras o es que no sé cómo explicarlo, es verdad, o sea, no siempre uno tiene palabras para explicar lo que piensa o lo que siente. Pero entonces aquí aparece el arte, ¿no? La música, la pintura, diciendo cosas que nos podrían llevar demasiado tiempo explicarlo con palabras y no lograríamos el fin. Entonces, con el arte transmitimos algo, entonces, ya sea pensamientos, igual se convierte en una forma de... Entonces, prácticamente es una comunicación que hay entre el artista y las personas y los observadores, ¿verdad? Igual con el arte, lo que tratamos es de transmitir ideas, mensajes. Como te decía anteriormente, se vuelve parte de la historia y transmite parte de la historia de una época. O sea, eso podemos ver
con el arte? Sí comunica, y si nos remontamos al origen del mismo, su función fue transmitir las ideas o pensamientos que las sociedades en ese momento tenían para compartir o para entender su entorno. Y entonces nos vamos a las cavernas, en donde tenemos aparentemente las primeras manifestaciones artísticas, ¿verdad? Según la historia del arte, pero también en Latinoamérica o específicamente Mesoamérica, las culturas mayas desarrollaron todo un sistema de comunicación, y uno de los sistemas de comunicación más completos que existen en esta cuestión de las culturas antiguas, ¿verdad? Ellos tienen un sistema desarrollado de glifos, que además de ser una especie de lo que en la actualidad podríamos conocer como un diseño, también es una palabra o es una formación de palabra a través de una imagen. Entonces, ahí hay toda una construcción cultural, ¿verdad? Que comunica, y que esa es su primordial intención. Sí, no solo en cuestión de educación, sino que toda la estructura en la que funciona este país no le da importancia al arte porque no lo entiende. No es porque sean, bueno, sí hay ignorancia, obviamente, pero más que todo es porque no se entiende. El arte es difícil de entenderlo porque muchas veces no se puede monetizar, como en muchas ocasiones no se puede palpar, no se comprende. Entonces, por lo mismo, todo esto se refleja a nuestro sistema de educación. Y desde el momento en el que las clases o las materias primordiales resultan ser, por ejemplo, matemáticas, ciencias, computación, y que a eso se le enfoca y los colegios le dan más importancia, desde ahí hay una gran brecha donde se va segregando y se va desplazando al arte pensando que no tiene la misma importancia. Ser docente algunos años y pues si había una actividad era mucho más fácil cancelar una clase de arte o de música que idioma o español, ¿verdad? Sin embargo, creo que se desconoce muchísimo sobre el impacto que tiene todo el arte en el desarrollo de la persona. Si lo vemos a nivel histórico, digamos, vamos a ver que las primeras comunidades humanas se comunican a través de los sonidos, no de palabras, ¿verdad? Y como, a mí se me escapa ahorita el nombre, pero como todos estos dibujos, designios de contar su historia, de lo que está ocurriendo en su cotidianidad, está registrado en las piedras, pues, o sea, no en papel, no en colores como los tenemos ahora, ¿verdad? Pero esa expresión de lo que yo hago, de lo que yo estoy viviendo, está en lo muy primitivo. O sea, no teníamos tecnología, no teníamos tanta ciencia como ahora, pero esos elementos artísticos sí. Y si lo vemos a nivel de la persona en el desarrollo humano individual, tú vas a ver que un niño antes de caminar baila, ¿verdad? Le pones cualquier música y empieza a moverse y ni siquiera da los primeros pasos, ¿verdad? Entonces, hay mucha influencia del arte en la construcción del lenguaje, de los procesos de pensamiento, pero se desconoce toda esta información y eso hace que no le demos la importancia de vida en los procesos educativos, al menos en estas sociedades occidentales, ¿verdad? Quizás más en el oriente es un poquito más el contacto con la naturaleza, con otros espacios, con la música, con la danza, pero acá en nuestra sociedad no vemos esto, ¿verdad? Es todo lo contrario, de hecho. Decidí regresar a dar clases de música porque quería tener aunque sea un espacio ahí, me gustan mucho los niños y me gusta mucho dar clases, ¿no? De música. Entonces comencé este año y más o menos estuve febrero y luego a finales de marzo con todo esto de la pandemia, bueno, el colegio decidió tornarse a lo virtual y pues yo adopté la modalidad virtual también, me encantó, digamos, yo estaba preparado, digamos, para esto.
Pero haciendo mi trabajo, un día recibí una llamada de la directora y me dijo, mire, no podemos continuar, lo siento mucho, la gente no está pagando y sí, decidimos que la clase que podíamos no continuar era música. Entonces, sacrificar música no se le está dando la seriedad que tiene y no se le está aprovechando. Podría agregar que sí, el potencial de la educación artística podría ayudar en problemas muy grandes que tenemos, como la delincuencia. Los jóvenes, si tuvieran arte, desde muy pequeños tuvieran otro recurso para expresarse, muy valioso, y en lugar de violencia pudiéramos tener expresiones artísticas. Pienso que es muy poco. Con las nuevas disposiciones que se han tenido sobre, digamos, las materias directamente relacionadas con el arte, creo que ha sido muy poco. De hecho, si no estoy mal, creo que redujeron la contratación de maestros especializados en arte, en las distintas ramas del arte, ¿verdad? En la música, en las artes plásticas, en fin. Entonces, creo que se debería retomar un poco de eso porque esto es parte del desarrollo de la juventud, de la niñez, en su educación y en su formación para toda la vida, pues, ¿verdad? Nunca se le ha dado la importancia que debe, ¿verdad? O que tiene el arte en general, no solo el arte plástico, sino ya en el tema de las manifestaciones artísticas, hablando de teatro, de danza, de escultura, de las artes plásticas, incluso la música, ¿verdad? Que tan importante es. Sí es necesario la educación artística, pero todos tenemos la capacidad de transmitir y de poder tener esa sensibilidad, transformarla y desarrollarla en un producto artístico. Por ejemplo, solo con el simple hecho de la apreciación de la naturaleza ya genera una cierta sensibilidad y el universo es como una obra de arte. Pero si queremos dedicarnos profesionalmente a algo, sí es necesario pues tener ese proceso de educación. Hay gente que tiene talento y hay gente que no lo tiene, pero si lo trabaja, puede tenerlo. Entonces, partiendo de ahí, yo sí veo que es muy necesaria la educación y la formación artística. No es de la nada que se construye una técnica. Necesita tiempo, necesita ser dirigido. La formación académica. Si bien es cierto, la educación, la formación autodidacta, a veces es por falta de recursos o porque no hay, digamos, las escuelas cerca para muchas personas. Pero creo que es importante la educación académica, porque necesitamos una guía para poder aprender y aprender más rápido. El hecho de que uno aprenda por su cuenta no tiene quien le corrija algunos ciertos errores que comete al trabajar. Y no hay una guía, no hay una persona que tenga a un lado que le esté enseñando los procesos de cada trabajo que tengan que hacer. De que sí es necesaria una escuela de arte, porque obviamente en la escuela adquieres esos conocimientos técnicos, teóricos, de una forma que tendría que estar sistematizada, ¿verdad? Para empezar desde el nivel 1 a llegar al nivel que cada uno decida llegar. Entonces, creo que sí es necesaria.
muy necesaria, sobre todo, ¿verdad? En mi experiencia, como te decía, o como te contaba un poquito en la pregunta anterior, me ha tocado buscar y también me ha tocado autoformarme, ¿verdad? Yo como artista siempre he tenido como esa gana del dibujo o esa facilidad para dibujar, ese interés. Eh, Mis padres nunca me pusieron en una escuela de dibujo, en una escuela de arte, ¿verdad? A pesar de que yo ya manifestaba desde pequeño ese interés. En la juventud igual lo seguí manteniendo, pero no tuve ninguna referencia y por lo mismo de que no tuve un profesor artista en ninguna de las materias, siempre era gente prestada que hacía sus intentos de enseñarte algo. No tuve una especie de acercamiento a que alguien me dijera, mira, lo que tú haces lo puedes desarrollar en la escuela tal. Ayuda a que los niños y los jóvenes visualicen esos espacios. Y porque en Guatemala hay toda una fuerza de artistas, como en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Pero no los logramos ver con la fuerza que debería de verse porque no hay espacios en donde ellos se formen, no hay escuelas. El término educación por el arte es un término inventado hace poco para hacer creer que es inclusiva la educación, pero en realidad eh, creo que solo es una palabra inventada, porque es más allá de dar un concepto y de decir que educación por el arte, sino, creo que solo es una palabra, para mí, es una palabra, un marketing nada más para hacer sentir bien a las personas. Mi especialidad no es el área educativa, ¿verdad? Sin embargo, como te decía, participé de alguna manera algún tiempo como docente y bueno, a nivel clínico, pues que vemos alguna que otra actividad. Pero en el arte, digamos, que es tan amplia, con muchos aspectos, podemos ver, por ejemplo, la música. La música que está, pues tiene patrones, ¿no? O sea, hay una estructura dentro de la música. Entonces, esto va favoreciendo muchísimo los procesos del lenguaje y, y a seguir y poder comprender incluso las matemáticas, incluso en comprender el idioma español desde los patrones que vamos a encontrar en la música, puede favorecer mucho mejor el aprendizaje. En musicoterapia, por ejemplo, ¿verdad? Que pues es igual que toda terapia tiene un proceso, ¿verdad? En algunos casos lo utilizan, por ejemplo, con la educación especial, con personas que tienen algún tipo de discapacidad o algún trastorno, pero no es exclusivo, o sea, se puede aplicar, digamos, con personas sanas, porque lo que estamos haciendo es fortalecer muchos de nuestros procesos cognitivos y también nos da como mayor tranquilidad. Cuando tenemos la mente tranquila, entonces estamos como mayor disposición de aprender, ¿verdad? Entonces, eso pues es una de las ventajas de la música. Por otro lado, podemos pensar, por ejemplo, en el dibujo, en la pintura, a desarrollar esa motricidad fina y gruesa que hay en nuestro cuerpo, que de hecho nos va a facilitar, por ejemplo, el tema de la escritura, ¿verdad? Que es algo que también es importante, ¿no? Para podernos comunicar de mejor manera. Y podemos ver también, por ejemplo, la danza, el teatro, en la conciencia corporal. Y eso de verdad que nos hace muchísima falta. Por ejemplo, vamos a ver que vas en el vehículo y dice, no, cruza a la derecha. Y dice, no, no, tú otra derecha. Porque de verdad no tenemos esa conciencia corporal, ¿verdad? Entonces, todo esto pues nos ayuda muchísimo. Incluso la escultura para tomar conciencia en nuestro propio cuerpo es una belleza. Es de hecho Con cosas, nunca he visto, por ejemplo, el uso de escultura como una, como algo pedagógico que yo creo que podría ayudar un montón. Se usan en todo su potencial, incluso la música.
creo que no se está tampoco aprovechando al máximo, ¿no? O sea, a lo más que llegamos es cantar cancioncitas para poder aprendernos algo, pero creo que se puede aprovechar más. O sea, no puedo decir que no se está usando porque yo creo que los maestros también son bien creativos y buscan formas de hacer llegar el conocimiento. Yo pensaría que es muy poco tal vez lo que se está aprovechando. Y creo que debería de ir de la mano la educación artística con las demás materias. Y hace ya muchos años, digamos, cuando no existía el Internet, cuando uno estudia estudios sociales, que tocaba que hacer guía, uno mismo dibujaba sus mapas, localizaba ríos y todo. Entonces, era parte de la enseñanza que se tenía antes, digamos, relacionada con las artes plásticas. Igual creo que en la danza, o sea, los bailes, por ejemplo, en danza puede ser parte de los bailes populares de cada región, de cada país, igual en la música. Incluso con la música guatemalteca se puede conocer varios lugares que, digamos, la música se refiere a lugares del país con los cuales se pueden ir amarrando, digamos, varias materias. Como te decía, igual en el dibujo anteriormente se tenía que dibujar uno el cuerpo humano y localizar ahí las distintas partes del cuerpo. Entonces, obligadamente tenía que uno, digamos, aprender un poco a dibujar, a pintar, para poder aprender un poco mejor las demás materias, porque realmente iban pues casi que de la mano una con otra. Igual con el teatro podemos amarrarlo un poco con la historia, con obras de teatro que van directamente relacionadas con eso, con esos temas de otras materias. Entonces creo que sí es muy importante darle su importancia prácticamente de lo que son las artes para reforzar las demás clases y hacerlas un poco más interesantes. Es una propuesta en donde los contenidos de matemáticas, de comunicación, se desarrollan a través de técnicas artísticas, ¿verdad? Y también tengo entendido que en la escuela pública, ¿verdad? Los maestros de música, los maestros de artes plásticas, de danza, ojalá que exista esa materia, ¿verdad? Está desapareciendo o los están, ¿cómo te diría yo? Eliminando, ¿verdad? Como parte del claustro de maestros que dan sus contenidos. Y se pretende hacer una cuestión que se llama expresión artística, creo, en donde todo va como mezclado e incluso ahora los contenidos de matemáticas se tienen que dar a través de una clase de artes plásticas, algo así, ¿verdad? Es un poco delicado hablar de esto porque si la idea es desaparecer las clases formales de los contenidos artísticos, yo no estoy de acuerdo con eso, porque hay que darle su lugar a las artes, ¿verdad? La danza tiene que tener su propio espacio, la plástica tiene que tener su propio espacio, la música y el teatro tiene que tener su propio espacio.